para poder saludarle y externarle una vez más el saludo y la bienvenida fraterno, toda vez que como pueblo del Señor lo merecemos. Gracias damos al Señor porque nos permite estar en la segunda noche de conferencias de esta actividad que ha sido denominada, titulada un festival familiar. Así que todo está dirigido para la familia. La razón porque la familia, como escuchábamos ayer, la familia ha sido el blanco del enemigo acérrimo de Dios y el enemigo nuestro. Así que por lo tanto, mis amados hermanos, debemos y necesitamos estar preparados. Aun cuando ya nosotros tengamos años de estar en la iglesia, no hay que descuidarse. Antes, por el contrario, tenemos nosotros que estar preparados para toda buena obra. Quiero que se tome un momento para reflexionar acerca de la pregunta que yo les voy a hacer en este momento. En esta hora, así como usted está, así como usted ha venido, me refiero a cómo está su vida familiar delante del Señor, cómo está su vida matrimonial, cómo está su vida personal, cómo está su vida espiritual, cómo está su vida moral delante de Dios, no del pastor, porque el pastor no conoce la mente y el corazón, menos el anciano ni el diácono. Pero si usted en este momento que está aquí, aunque esté aquí en este lugar adorando al Señor juntamente con nosotros, la pregunta para usted es: ¿estará usted en la eternidad con Dios o en la eternidad lejos de Dios? Repito la pregunta para que usted reflexione. Estando en este momento, en este lugar, en la condición que usted se encuentra, ¿está usted seguro que pasará la eternidad con Dios o la eternidad lejos de Dios? Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, digno de recibir toda la honra y toda la gloria, le agradecemos en el nombre de Jesús porque nos concede vida, fuerza y salud para venir a este lugar y unirnos como un solo coro para ofrecerle a usted los elementos de esta liturgia cristiana. Hemos cantado, Señor amado, para su gloria. Hemos escuchado la lectura devocional de su palabra. Hemos también, Señor, recibido el saludo fraterno y nos hemos dirigido hacia usted, Señor, porque usted es la fuente de vida. Es la fuente de vida eterna y es la fuente de todo conocimiento. Por eso, amado Padre Celestial, solicitamos de usted el permiso, la autorización, la iluminación y la guía de su glorioso y santo Espíritu, para que puedas tomar el control en la vida nuestra, puedas dirigirnos, oh Señor, y podamos escuchar su palabra con atención, con devoción, pero sobre todo con mucho temor. Que su palabra quede grabada en la mente y en el corazón de los que estamos aquí y de los que pueden escuchar al interior de sus hogares a través de este medio, Señor. Padre, en sus manos nos encomendamos. Esperamos sus bendiciones en ese nombre glorioso y maravilloso del jefe y dueño de la iglesia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden ocupar sus lugares y quiero que usted mire en la pantalla lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4. Segunda carta de el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 18. La Biblia, que es la versión 60, dice: no mirando vosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven
son eternas. La Biblia, amados hermanos, en el lenguaje actual dice de la siguiente manera: porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos después en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Escuche usted. Cuando nuestro Dios, el Dios eterno, a quien nosotros hemos conocido hasta donde Él se ha revelado, cuando Dios creó a los seres humanos, a los primeros dos, Adán y a Eva, a estos dos hombres los creó con santidad o en santidad, los creó en justicia, los creó en verdad. Así que esas cualidades morales las puso nuestro Dios en la vida de nuestros primeros padres, en la vida de nosotros también los seres humanos. Nosotros fuimos creados con la capacidad de poder ser santificados, de poder obrar justicia y de poder conocer y hablar la verdad de Jesucristo. El texto sagrado del libro de Eclesiastés dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Usted habrá de recordar las palabras que cada día nuestro Señor pronunciaba cuando Él decía: y vio Dios que todo era bueno, y fue la tarde y la mañana del primero, del segundo y del tercer día, etcétera, etcétera. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y escuche lo que viene: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. La eternidad, amada iglesia, amados hermanos y amigos, la eternidad de Dios está en la misma naturaleza de los seres humanos. O sea, nosotros podemos tener y vivir una eternidad de paz porque así lo quiso Dios. Fue la voluntad del Señor, por lo que el hombre debe saber que hay un fin, pero que su esperanza no será cortada. Eso dice el Salmo 37, versículo 37. Y en la versión de la traducción del lenguaje actual dice: fíjate bien en la gente honrada. Fíjate bien en la gente honrada. En el justo dice la versión 60: observa bien a los que hacen lo bueno. Para esta gente de paz hay un futuro brillante. Así lo determinó Dios. Por eso ese Dios supremo, ese Dios excelso, ese Dios eterno, que vive en una eternidad que no fue creada, ese Dios, amados hermanos, es el Dios que está interesado en todos los seres humanos. Por eso Dios, dirigiendo la mente de los líderes de las diferentes organizaciones, ese Dios siempre está a través de los líderes haciendo planeaciones sobre el área de la evangelización, porque esto es el del todo de la iglesia, o es el todo de la iglesia, para que podamos alcanzar al que todavía no ha tenido el encuentro con Cristo. Esta noche tal vez estoy predicando para alguien que ciertamente ha estado por un espacio de tiempo dentro de la iglesia. O tal vez vaya usted a otra iglesia, alguna otra denominación. Pero la pregunta para usted es sencilla: ¿qué tan seguro está usted de vivir la eternidad con Dios? Porque a veces todavía hay dudas en cuanto a la salvación. Y hay un lugar especial en esa eternidad que, como dije hace un momento, esa eternidad no fue creada, amados hermanos. Esa eternidad no lo puede comprender la mente finita, porque eso está precisamente en el lugar del ser de Dios. Parménides, uno de los filósofos griegos, dijo algo muy importante.
Nada existe de la nada. Ojo con lo que dijo este filósofo. Nada existe de la nada. Estudiando esta frase de este filósofo, yo puedo sacar una conclusión que tal vez a eso no se refería a él, pero como teólogo yo puedo sacar una conclusión acerca de lo que él dijo. Y él dijo: nada existe de la nada. Nada puede ser a no ser que haya un ser supremo, un ser eterno. Es decir, tu vida no pudo ser al menos que haya un ser que te creó a ti y me creó a mí, cuyo ser tuvo a bien decir hacernos a imagen y semejanza suya. Todo lo demás que nosotros podemos ver, amados hermanos, entra dentro de la ley de la causalidad. Hubo una causa, pero de Dios para allá no hay causa alguna. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Así que la eternidad puede comprenderse como la cualidad de la existencia perfecta del ser de Dios. Si usted quiere pensar y decir, bueno, ¿y qué cosa es la eternidad entonces? Bueno, mis amados hermanos, la eternidad entonces puede verse desde esta perspectiva o comprenderse como la cualidad de la existencia perfecta del ser de Dios. No hay más. Si nosotros quisiéramos hurgar un poco más allá, escúcheme, no vamos a lograr alcanzar nada. Por eso la ciencia en sí, es que muchos niegan la existencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no pueden pasar más allá de lo infinito. No tiene la capacidad el ser humano para pasar más allá de lo infinito. Por muy estudioso que sea la ciencia, no puede estudiar el ser de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es eterno y no es materia. Dios es un ser espiritual que no se le puede poner dentro del tubo del ensayo para decir, he descubierto esto o he descubierto lo otro. A Dios, escuche, a Dios se le puede conocer únicamente hasta donde Él se ha revelado. Entonces yo puedo conocer a Dios hasta donde se ha revelado. Y cuando yo voy a la Escritura y encuentro que puedo conocer a Dios hasta donde se ha revelado, yo puedo conocer ciertos atributos acerca de Dios. En el lenguaje teológico, la eternidad, amados hermanos, es la infinitud de Dios respecto al tiempo. Si queremos decir nosotros, ¿qué cosa es entonces la eternidad? Es infinito. O sea, mi mente no puede ni tiene la capacidad para decir, no, pues esto es la eternidad. Si le preguntamos nosotros a los grandes científicos, hiciéramos esa pregunta, ¿y qué cosa es la eternidad? Se van a ir a lo infinito. Y que el universo también fue creado, etcétera, etcétera. Te van a hablar de acuerdo a la ciencia. Pero cuando yo voy a la Biblia, encuentro que eso es imposible para el ser humano. Es más, Deuteronomio capítulo 29, el versículo 29 textualmente dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas han sido puestas al alcance de todas las criaturas humanas. Es decir, lo que sí podemos saber nosotros es en cuanto a nosotros mismos y a todo lo que Dios creó. Ahí sí puede entrar nuestra capacidad intelectual de decir, bueno, yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Y en ese sentido es que nosotros vamos a encontrar perfección en el hombre en el estado de la creación misma de Dios. Ahora, en el estado de la caída ya no podemos encontrar perfección en el hombre porque el hombre ya cayó. Pero vamos a la tercera parte. Cuando entramos en el estado de restauración, en el estado que el Señor nos va a redimir, entonces sí podemos decir, bueno, podemos lograr volver a la naturaleza. En las Sagradas Escrituras, amados hermanos,
se utiliza el término para el eterno, el término Olán. Ese es el término que indica la superioridad absoluta de Dios sobre todos los seres humanos y sobre todas las cosas. En la lectura devocional que nosotros tuvimos en Isaías, ahí se hace un sinnúmero de preguntas con relación a la eternidad o al ser eterno de Dios. Y dice, bueno, ¿a quién yo le pedí sabiduría para que yo hiciera ese universo que usted puede ver en la pantalla? Yo no le pedí consejo a nadie. ¿Por qué? La existencia absoluta y santa del Creador del universo, de nosotros. Entonces, amados hermanos, esta característica es el fundamento o lo que da fundamento a la conformidad perpetua con los designios de creación y de redención. Es decir, vuelvo al origen de nosotros, no de Dios, no entre allá. Vuelvo al origen de nosotros. Dios creó al hombre en santidad, en justicia y en verdad. Allá en el paraíso, en el huerto, los creó perfecto el Señor. El hombre podía interactuar con el Creador, tenía una buena comunicación con el Creador. Solo que cuando Dios creó al hombre, ya había, escúchame aquí, un ser que fue creado en la eternidad. El querubín perfecto. Ese sí fue creado allá en la eternidad. Miren ustedes, el hombre no fue creado en la eternidad, pero fue planeado en la eternidad. Y Dios puso eternidad en el hombre. Pero ese querubín, el que hoy nosotros conocemos como Satán o como Satanás, sí fue creado en la eternidad. Y fue el querubín más perfecto. El querubín más perfecto en hermosura, en santidad. Ese querubín, amados hermanos, de su ser irradiaba luz. Escúcheme. Fue la primera vez que sonaron los tambores y las flautas. Allá fue donde descendió precisamente la música. Por primera vez allá es donde se escuchó la música, pero no la música que hoy nosotros conocemos distorsionada en el mundo. La música sacra, la música que le da la honra y la gloria al Señor. Entonces, ese querubín llegó a decir, bueno, pero si yo soy perfecto, tengo todas las cualidades de Dios, así que yo puedo ser como Dios. Y ojo, la artimaña que usó estando ya acá en la tierra fue la misma que él pensó en la eternidad. Puedo ser como Dios. Y esa fue la mentira que le dio a Adán y a Eva, que le dice, ¿sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios? El hombre no fue creado en la eternidad, pero sí fue planeado en la eternidad. Y Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces, hermanos e iglesia, el lugar donde el hombre se dirige no es incierto. En este momento usted puede traer a la mente nuevamente la pregunta que yo le hice hace un momento. Porque esa pregunta usted la va a resolver al final de esta ponencia. Pero tráigala a la mente, no la deje ahí. Si usted en este momento estando aquí, sea que sucedan dos cosas, sea que usted muera, sea que yo muera, sea que Cristo venga, pero la pregunta es, ¿usted va a pasar la eternidad con Dios o en la eternidad lejos de Dios?
Porque usted y yo estamos conscientes, sabemos perfectamente hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo. Estamos conscientes de eso. En el estado donde yo estoy consciente que yo me estoy dirigiendo a la eternidad con Dios. Y la seguridad que yo tengo de la eternidad con Dios no se debe a lo bueno que yo sea o a lo que yo haya hecho. La seguridad que yo tengo y que tiene todo cristiano es lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Solo que hay gente que ha escuchado el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo, pero escúchame aquí, pero se ha negado a tener ese encuentro con Cristo o a tener esa reconciliación con Cristo. Y mientras usted no se reconcilie con Dios a través de la persona de Jesucristo, usted no está bien. A usted le falta algo. Y esto no se trata de religión, no se trata de que usted esté llegando a la iglesia X o Y. Se trata del verdadero encuentro y el pacto que usted ha hecho ya con Cristo. La responsabilidad de los hombres delante de Dios en el sentido creacional. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, miren hermanos, el mandamiento que violó Adán y Eva fue un pacto de obras. Escúchame aquí. Cuando Dios le dijo, miren, de todos los árboles del campo ustedes podrán comer, pero, escuchen, del árbol que está allá le señaló Dios, que es el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, no lo tocaréis y no lo comeréis. ¿Y cuál fue el mandamiento? ¿Para qué? Para que no muráis. Cuando viene la serpiente y le dice a Eva, ¿qué fue lo que te dijo Dios? Pues me dijo esto. ¿Y tú estás segura de lo que te dijo Dios? ¿Tú le crees a Dios? Mira, te digo una cosa, no vas a morir. Allá nació allá nació en el Edén, allá se distorsionó y hoy eso se conoce como la doctrina de la reencarnación. Allá se conoce, allá se fundamentó. Entonces, la responsabilidad de los seres humanos es en el sentido creacional. ¿Por qué? Mira, Adán, si tú no comes de ese árbol, tú vas a vivir, no va a pasar nada. Pero el día que tú comas de ese árbol, tú vas a morir. La pregunta es, ¿cumplieron nuestros primeros padres? No pudieron cumplir. Por supuesto que no pudieron cumplir. Ese fue un pacto de obras. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, ahora el nuevo pacto en Jesucristo dice, ya no es por obra para que nadie se gloríe. Ahora la salvación de los seres humanos no es asunto de una buena obra. Ahora la salvación de los seres humanos es un asunto de gracia. Y por eso cuando Adán y Eva pecan, ambos se ven su desnudez, uno corre para allá y el otro corre para acá. Se buscan hojas de higuera, se cubren su desnudez y viene Dios. Y Dios pregunta, oye Adán, ¿qué pasó contigo con esa responsabilidad que yo te delegué? ¿En dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú, Adán? Y Adán escondido dice, oí tu voz en el huerto, pero yo tuve una sensación de miedo. Nuestro psicólogo Nahum ya nos explicó hace unos días en la conferencia para jóvenes qué cosa es el miedo, y que el miedo es una autodefensa. Pero este miedo que tiene en este momento Adán no es el miedo de la autodefensa en el sentido de que le está ayudando, sino la autodefensa delante de Dios. Y luego dice,
Y es que yo lo que pasa que me doy cuenta que ya estoy desnudo, y también Eva. A lo cual pregunta Dios: ¿y quién te enseñó eso? ¿Acaso has comido tú del fruto que yo te dije que no comieras? Pues sí. Pero es que la mujer que tú me diste por compañera, ella me engañó y ella me dijo que yo comiera. Y ustedes conocen lo demás: la sentencia para la mujer, la sentencia para el hombre y la sentencia para la serpiente. Hermanos queridos en el Señor, iglesia, el ser humano está inmerso en el tiempo y en su manera de ser. Y su manera de ser de los hombres cubre generaciones. Lo escribió Moisés en el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio. ¿De qué? De generación en generación. O sea, la existencia, lo que se conoce, mis amados hermanos, el cronos que nosotros conocemos como el tiempo, cubre diferentes edades. Pero escúchame aquí: comenzamos en el huerto del Edén. Y escuche, y ya estamos así de que venga el día del Señor y por ende el día del juicio. Ya estamos a poco. Se aproxima la eternidad. Se aproxima el lugar, el tiempo en que los cristianos verdaderos, los que hicieron un pacto con el Señor, el matrimonio que dijo: aunque aquellos sirvan a otros dioses, aunque aquellos crean en otras deidades. Pero fue el matrimonio que de la sociedad de Elimelec que dijo: pero yo y mi casa, ¿qué va a pasar? Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. ¿Cuánto? El tiempo que el Señor nos permita vivir en esta vida. Esa vida va a ser una vida completa. Esa vida se la vamos a entregar al Señor. Yo pongo mi vida y pongo mi matrimonio y pongo a mi familia en las manos poderosas del Señor. A nosotros se nos hace responsable de vivir la eternidad. Pero escuchen, dentro del deseo de Dios, pero también dentro de su decreto divino. De eso se nos hace responsable. Miren, lo ilustro. Es el pastor. El pastor que predica. El pastor que enseña la palabra. Pero si ese pastor se descuida, si ese pastor es seducido y cae en el pecado X o Y, escúcheme, yo estoy elegido. Yo estoy dentro del decreto divino de Dios de pasar la eternidad con Dios, de conocer esa eternidad preciosa y maravillosa que el Señor ha preparado. Pero escúcheme aquí, pero yo soy responsable de lo que yo haga a partir de ahora. Yo soy responsable de lo que yo haga. ¿Sabe por qué? Porque tengo 66 libros que día y noche a mí me aconsejan y me dicen cómo yo debo de ser y cómo debo llevar mi vida cristiana. Y eso a mí me dice: hijo, ten cuidado entonces. Camina con Jesús. Anda con Jesús. Ve con Él. Porque dentro del deseo de Dios y de su decreto divino, Dios quiere que nosotros pasemos la eternidad con Él y no vivir una eternidad lejos de Dios. San Juan capítulo 14 versículo 2. Díjole Jesús a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues, ojo, a preparar lugar para vosotros. Hermanos queridos en el Señor, la grande noticia que nosotros tenemos
con relación a la responsabilidad eterna delante de Dios o como padres, es que el Señor a mí me dice: hijo, se ha preparado una morada especial para tu vida. Y así como usted vive esa vida conyugal, esa vida familiar, en esa casa humilde, en ese departamento, etcétera, etcétera, déjame decirte, así como vives la unidad, así como vives la fraternidad, así como vives el cariño y el amor como pareja y como familia, Dios quiere ver esa familia en la eternidad. Dios quiere ver a esos padres responsables en una eternidad planeada por el Señor para tu vida y para mi vida. Entonces, por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos seres humanos y ángeles son predestinados y fueron preordenados para la vida eterna. Y eso a mí me llena de gozo y de alegría. Y eso a mí me da seguridad. ¿Por qué razón? Porque el que yo vaya a estar en la eternidad, el que mi esposa vaya a estar en la eternidad, que mi hijo, que los hijos vayan a estar en la eternidad, no se lo debo yo a nadie más que al decreto divino de ese ser, que es un ser eterno y maravilloso. Por eso yo tengo que vivir agradecido con el Señor, y tengo que corresponder por lo menos con el 1% de lo mucho que Dios me da y de lo grande que Dios es, de lo inmenso y eterno que Dios es. Yo tengo que corresponder por lo menos con el 1% mientras yo esté viviendo esta vida cristiana. Que no podemos nosotros tirar a la borda y decir que somos del todo perfectos. No, hay imperfecciones en nosotros. Hay imperfecciones en nosotros. Nos equivocamos, sí, nos equivocamos. Pero hay una frase que yo utilizo que es: de humanos caer y de sabios volvernos a levantar. Lo dijo nuestro hermano el día de ayer, nuestro hermano Nahum. Es nuestra naturaleza humana y pecaminosa, que con ello no tratamos de justificar lo que nosotros hacemos, pero sí nosotros tenemos que ser responsables en la perfección que vamos teniendo. Mientras vivimos en el mundo y se termina el cronos, Dios nos va a dar algunas recomendaciones. El pasaje bíblico de la segunda de Corintios, que es el texto clave, capítulo 4, versículo 18. La lectura devocional que yo leí hace un momento: no mirando vosotros las cosas que se ven. Leo la otra traducción: porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Tenga usted en mente eso. Tenga usted en mente eso. Estoy en la segunda de Corintios. Ahorita vamos para allá. Segunda de Corintios. Entonces dice aquí: no nos preocupamos por esta vida, que pronto acabará. Sepa usted, esta vida puede acabar en cualquier momento. Y ojo, aunque usted no esté enfermo, aunque usted ya fue al médico y le hicieron todos los análisis, dijo el médico: no, usted está al 100, como decimos, no tiene problema. Pero la vida se puede acabar en cualquier momento. Al contrario, dice aquí la escritura: nos preocupamos por lo que nos pasa en la vida que tendremos en el cielo. Por eso sí. Mire, yo le doy gracias a Dios por la ciencia médica. Cómo la ciencia médica lucha por salvarle la vida a aquel moribundo, accidentado, etcétera, etcétera. Cómo lucha la ciencia médica. Ahora, ¿cómo le preocupa al ser humano la salud suya, de la esposa, del esposo, del hijo, de la hija? ¿Cómo nos preocupa la salud? Y ojo, no quisiéramos que hubiese la separación del cónyuge, que se vaya él o que se vaya ella. Y a veces cuando hacemos allí una planeación o empezamos a filosofar, decir: no, pues yo quiero irme primero que tú para que tú no sufras.
Y así viceversa. El esposo con la esposa, ahí están diciendo, no, pues a ti te gustaría morir primero. No, pues no. A mí me gustaría verte a ti mejor, y así sucesivamente. Lo que trato de decir con esto, así como nos preocupamos nosotros por esta vida, que es corta, ¿por qué mejor nos preocuparnos por la vida que vendrá? Ahora no sabemos cómo será esa vida, no la conocemos, es extraña. Pero lo que sí sabemos, que esta vida será eterna. Y por eso tenemos que preocuparnos. Entonces, en el Antiguo Testamento hay una palabra, que se llama aionios. Y esta palabra se utiliza para describir la edad, un tiempo. Y esta palabra nos hace pensar a nosotros, a ver, a mí me hace pensar, mira, tú vas a vivir 70, 80 años o menos o más. Pero la pregunta que yo te hago, ¿tú estás viviendo bien la vida? Ese aionios, la estás viviendo bien. Esa edad que te permite el Señor, ¿la estás viviendo bien? ¿Cómo la estás viviendo? Y entonces Marcos capítulo 3 versículo 28 y 29 lo expresa de esta manera. Dice la Escritura: les aseguro que Dios le perdonará a la gente cualquier pecado que haga y todo lo malo que diga. Les perdonará. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en la edad de la gracia. Estamos en el aionios de la gracia. Pero ese aionios de la gracia se va a terminar. Se va a terminar. Pero jamás, dice el verso 29, perdonará a quien hable en contra del Espíritu Santo. Eso nunca le será perdonado. En la versión 60 dice, y habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y usted se pregunta, ¿cuál es eso? ¿Cuál es esa blasfemia que no puede perdonar el Señor? Bueno, hermanos, blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando el ser humano se rehúsa a creer el Evangelio, cuando se resiste a creer el Evangelio, cuando inclusive dice, esto no está bien, o no lo creo, no creo que eso vaya a pasar, no creo que eso vaya a suceder. Mire, hermano, por eso a esa gente, a ese hombre o a esa mujer que ha blasfemado contra el Espíritu Santo, como ya no tiene perdón ese pecado, entonces Dios los quita del mundo. Dios los quita del mundo. Hoy, esta noche, usted está aquí. Y yo le quiero decir a usted, en el nombre de Jesús, usted está aquí porque hay un propósito de un Dios eterno. Hay un propósito de un Dios eterno. Esta oportunidad no volverá más. El juicio, según aionios, es el fuego que no se apagará tampoco, dice Marcos 9:43. Por eso, si tu ojo te es ocasión de caer, entonces échalo de ti. Y dice el escritor sagrado, porque te va a ser mejor que tú entres en la eternidad con Dios sin un pie, sin un ojo, sin una oreja, que todo tu cuerpo completito se vaya a la eternidad, pero a la eternidad lejos de Dios. Iglesia del Señor, en el día del juicio, a diferencia del llamado de hoy, a diferencia del llamado a través de la palabra de ayer, escúchame aquí, el llamado de atención en el día del juicio no será correctivo, será retributivo. O sea, escúchame aquí, cuando la gente incrédula de los antediluvianos no creyeron el mensaje de Noé, cuando comenzó el agua
y las aguas comenzaron a correr, la gente también salió corriendo a donde estaba el lugar para poder salvarse. Solo que cuando llegaron ya el arca, la puerta del arca estaba cerrado. Y no la cerró la mano humana de Noé, la cerró el poder divino de Dios. Entonces escuche, en el día del juicio, cuando veamos nosotros aparecer en las nubes al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que vendrá con millones de ángeles para levantar a la iglesia y el juicio final, escúcheme, la gente también va a correr. Y se va a venir tu hijo, tu hija a tu lado. En ese momento sí va a creer el hijo, la hija, o el esposo, la esposa, y se van a venir a tu lado. Pero déjame decirte una cosa: ya no será un llamado correctivo. O sea, ya no tendrá lugar, ya no podrá, porque el juicio no será correctivo, el juicio será retributivo. Y es aquí donde nosotros tenemos que preguntarnos: ¿cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo está? Este es el mensaje que nosotros predicamos el día de hoy, el mensaje que es eterno. Dice Romanos 16:26. Ahora conocemos ese plan por medio de lo que escribieron los profetas. Además, Dios, que vive para siempre, así lo ha ordenado para que todo el mundo crea, y no solamente crea, porque usted se puede ir ahorita, después de escuchar la palabra anoche y hoy. Usted se puede ir. Usted creyó, pero no tuvo la valentía, no tuvo el valor, no tuvo la fuerza, la determinación para decir: bueno, yo necesito estar en paz con Dios. Entonces, la otra parte del texto dice: así lo ordenó para que todo el mundo crea y obedezca al Señor. La razón por la cual nosotros estamos aquí en esta noche es porque a través del Evangelio y por la persona de Cristo crucificado, nosotros somos salvos. Y ojo con esto: y el día que nosotros muramos, iremos a la eternidad con Dios, no a la eternidad lejos de Dios. Vamos a ir a la eternidad con Dios. Y yo le quiero decir que en Cristo hay perdón, no importa su condición moral o espiritual. No dude. En Cristo hay reconciliación, en Cristo hay perdón. En la nueva alianza en Cristo, el hombre está llamado a abandonar sus límites antológicos. ¿Y cuáles son los límites antológicos de nosotros? Lo que es real, 70, 80 años, si es que se nos da. Pero Dios nos está llamando a dejar esos límites ontológicos y poder dirigir nuestra atención, poder dirigir nuestro pensamiento, que están ligados a este tiempo, y comenzar con el tiempo, con el kairos, que es el tiempo que se asocia con la eternidad de Dios. A eso nos llama el Señor. Y ojo, y cuando Dios llama, llama de manera personal, porque Dios quiere tratar con usted. La eternidad en nosotros es una concesión otorgada por Dios en la obra y en la encarnación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A eso vino el Señor. A eso vino el Señor, a decirnos: mira, yo te perdono. Y no importa la condición que tú tengas de pecado, solamente que tú tienes que darte cuenta y tienes que aceptar que tienes un problema dentro de ti, que hay un problema en ti mismo, y el problema se llama pecado, y el pecado es un estado de muerte espiritual. Por lo tanto, familia, el deseo de Dios es que nosotros podamos verificar a la luz de las Escrituras que la gracia que nos está ofreciendo el Señor es una gracia que va a durar por toda la eternidad. Ahora bien,
Usted se puede regresar a casita, escuchó el mensaje, cantó con nosotros, pero usted está inseguro. Usted está inseguro. Y si hoy viniera el Señor, ¿verdad? No lo sabemos. Eso es algo incierto. El consejo que yo le daría en esta noche, de acuerdo a la palabra del Señor, es que usted ahora retome la pregunta que hice al inicio. Que usted pregunte, que usted recuerde, bueno, ¿dónde voy a pasar la eternidad? ¿La pasaré con Dios o pasaré la eternidad lejos y fuera de Dios? Yo quiero invitarles a que estén de pie, amada iglesia. Vamos a estar de pie, por favor. Lo que Dios ha hecho en la persona de Jesucristo es un descenso. Dice la palabra del Señor en Efesios que nuestro Señor Jesucristo, la palabra encarnada, vino a revelar todo lo que estaba oculto. O sea, hermanos, hubo un descenso de lo eterno en la persona de nuestro Señor Jesucristo por una cosa y una razón: para bendecir tu vida, para bendecir tu matrimonio, para bendecir tu familia. Y como estas actividades han sido planeadas con ese propósito de bendecir a todas las familias, de bendecir a ese hijo que ha estado distante, ha visto salir a papá y a mamá, irse al templo con la Biblia, con el himnario, pero él se ha quedado a solas, o simplemente ha desviado su atención para irse a otro lugar, centro de entretenimiento tal vez, en el club del deporte, no sé. Pero hijo, hija, para ti también es la bendición. Dios también te quiere bendecir a ti. Esposo que has estado distante, que has visto salir a tu esposa, o inclusive le has dicho, ¿verdad? Alístense, yo les voy a ir a dejar, y usted llega a la puerta de allá del templo y deja a la esposa y deja a los niños, y usted se va a un lugar distinto. Déjame decirte, ese no es el deseo de Dios para tu vida. Y tampoco es el deseo de tu esposa. ¿Sabes que tu esposa no está contento, no está feliz? O tu esposo no está feliz. Ver la descoyuntura de esa relación de pareja, de ese matrimonio así, menos con la familia. Así que yo les voy a invitar que cierren sus ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que derrame su gracia sobre nuestra vida, tenga de nosotros misericordia. Vamos a orar. Usted puede orar en silencio. Yo voy a hacer esta oración, pero usted ora en silencio. Oh amado Dios, creador del universo, que vives en la eternidad, porque tú eres Dios desde el siglo y hasta el siglo, pero que has puesto también eternidad en el hombre. Nos creaste, Señor, en santidad. Nos creaste en justicia. Nos creaste en verdad. Ahora, Señor, restaura, Señor, esa imagen que por el tiempo, por el pecado, por la maldad, la rebeldía, la desobediencia, ha traído muerte espiritual, Señor, a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo o hija. Señor, tal vez ese hijo, Señor, ha estado estática. No ha querido nada con usted, Señor. Yo le ruego en el nombre de Jesús que alargue la misericordia hacia aquella persona, Señor, hacia aquel esposo, aquel padre o madre de familia, hacia aquel hijo que ha estado, Señor, cual hijo pródigo, lejos de ti, pero que tú has estado allí, Señor, esperando pacientemente, ya que usted no quiere que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Concede de tu bendición, Señor, a la familia aquí, al matrimonio presente. Dale la capacidad, Señor, de recibir en usted el perdón, de recibir la salvación, pero también tener un derecho legal como hijo
de vivir contigo en esa eternidad. De no hacerlo así, Señor, él será un padre responsable en la eternidad. Ella será una madre responsable en la eternidad. Él será un hijo o una hija responsable en la eternidad. Padre, usted lo ha hecho todo por nosotros. Ahora nosotros debemos recibir de ti el llamado que nos haces, la invitación, porque esta, Señor, es un llamado de esperanza, es un llamado correctivo, pero en el día del juicio no será correctivo, sino en el día del juicio, Señor, será el tiempo de la retribución, será retributivo. Señor, a partir de hoy, enséñanos a vivir nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Oramos en acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de que se siente, yo solamente quiero preguntar. No vamos a hacer llamado hoy, pero si hay alguien que hizo esta oración, no levante la mano. Si hay alguien que hizo esta oración, yo le quiero invitar para el día de mañana. Venga el día de mañana y si le es posible, traiga a alguien más para venir al encuentro con Cristo. Así que, familia, vayamos a nuestros hogares bendecidos por el Señor, y que la palabra, mis hermanos, encuentre lugar en nuestros corazones. Pueden tomar sus lugares. Dios les bendiga.